Fijaos que al final va a ser cierto aquello que decía Carlos Marx de que la historia ocurre dos veces. La primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Y es que durante las últimas semanas hemos estado viendo numerosa cantidad de manifestaciones, concentraciones, cortes de calle y protestas por parte de una derecha española que no reconoce un resultado electoral que no les va bien, que increíblemente se están pareciendo de manera bastante cómica a manifestaciones, cortes de calle y protestas por parte de los independentistas tras la sentencia por el 1 de octubre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que mientras a los primeros la derecha los llamaba terroristas y delincuentes, a los segundos los anima y los jalea. Durante los últimos días hemos visto cosas como esta. La periodista del Mundo Lucía Méndez lo reconocía en un tuit. Manifestantes cortan la A6 igual que los CDR cortaban las carreteras en el Prusés. Y añade Méndez con un poco de sorna, quizás también tengan que amnistiar a estos manifestantes de ahora. Pero puede estar tranquila Lucía por el momento, porque la diferencia es que a estos manifestantes de ahora evidentemente no habrá que amnistiarlos porque nadie les va a perseguir ni a condenar, y mucho menos por delitos de terrorismo. Y la realidad es que durante los últimos años se inflamó todo tanto y se convirtió cada cosa que ocurría en Cataluña en el evento que definitivamente iba a romper España, que el delirio judicial llegó a unos niveles de tratar absolutamente todo como si fuese de terrorismo para arriba. Pero evidentemente ni lo que ocurrió con las protestas en Cataluña por el Prusés era terrorismo por mucho que no nos gustase, al igual que esta banda de fachas gritando con los moros no tenéis cojones por la calle mientras dan vivas a Franco porque no reconocen un resultado electoral, tampoco es terrorismo. Porque si queréis hablar de terrorismo o de cosas graves, sabéis que sí es realmente una amenaza de rebelión que me preocupa mucho más que unas urnas en la calle como el 1 de octubre. Este manifiesto firmado por militares del ejército español retirados pidiendo un levantamiento armado contra el gobierno de España. Muchos de estos mismos militares que ahora firman esto son los mismos que en 2020 participaron en aquel famoso chat donde se afirmaban cosas tan democráticas y maravillosas como que no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta. Literalmente. Eso sí es verdaderamente preocupante. O sin irnos mucho más lejos, otra declaración en contra del pacto del Partido Socialista con Junts por parte de una de las asociaciones más representativas de la Guardia Civil, en el que decían estamos dispuestos a derramar nuestra sangre. O sea, una absoluta barbaridad. ¿Cómo que derramar nuestra sangre en contra de un gobierno democráticamente elegido? Y también es ilustrativo como a algunos se les tildaba de terrorismo por llenar las calles mientras estamos viendo este tipo de declaraciones literalmente golpistas, y aquí parece que esto es la mayor de las expresiones democráticas que podemos conocer. Es que imaginad lo que habría pasado si en las manifestaciones independentistas se hubiese llegado a encontrar a alguien con una pistola en el bolsillo. Imaginad los titulares, imaginad las imputaciones por terrorismo. Pues bueno, tampoco hace falta que imaginéis tanto porque es que esto ha ocurrido no en las manifestaciones de los independentistas, sino en las manifestaciones de la derecha de estos días. Y es que durante estos últimos días hemos visto como la policía ha llegado a incautar una pistola, repito, una pistola, a un manifestante que casualmente era miembro del ejército, un alférez, y llevaba la pistola encima durante las protestas frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz. Imaginad lo que habría pasado si esto hubiese ocurrido en una manifestación independentista a favor del 1 de octubre. Y todo esto, por desgracia, está siendo legitimado de alguna u otra forma por la derecha institucional, y eso sí que es verdaderamente preocupante. Si todo esto no tiene ninguna responsabilidad, porque la vamos a tener nosotros, que digamos hacemos un terrorismo callejero de segundo grado. Durante los últimos días no solamente hemos visto a este tipo de locos delante de la sede de Ferraz, sino que además hemos visto a una concejala y exalcaldesa del Partido Popular publicando en sus redes sociales que Pedro Sánchez se merece un tiro en la nuca. Y otro concejal del Partido Popular en Lleida compartiendo un montaje del asesinato de Kennedy con la cara de Pedro Sánchez y poniendo espero que tenga la misma puntería. O sea, completamente delirante. Pero claro, si el discurso constantemente es que estamos en un golpe de estado, que vivimos en una dictadura y que Pedro Sánchez es poco menos que un gran tirano, pues entonces es normal que salgan gente desequilibrada como esta que al amparo de ese discurso comiencen a hacer este tipo de barbaridades hasta que un día nos lamentemos porque al finalmente haya pasado algo. Pero bueno, volvamos a las similitudes entre los Cayetano Warriors y los indepes de los CDR o de Tsunami Democratic. Es que la cosa es tan ridícula y absurda que incluso hemos visto a los propios manifestantes de derechas de estas últimas semanas coreando eslóganes como prensa española manipuladora. ¡Prensa española manipuladora! ¿Os suena de algo esto? Pues claro, porque es exactamente lo mismo que se decía durante las manifestaciones independentistas. Es que son tan obtusos de mente que utilizan exactamente el mismo argumentario que utilizaban los independentistas entonces. O sea, de verdad, no tienen materia gris ni para inventarse nuevos eslóganes que se lo tienen que copiar a los que son sus principales enemigos ideológicos en principio. La verdad que es bastante curioso lo de las manifestaciones de la derecha. Utilizan los mismos lemas y las mismas estrategias de aquellos a quienes critican y no se dan ni cuenta. Aunque bueno, ya sabemos que la derecha lleva un tiempo en la lógica de que para parar a un supuesto peligro contra la democracia tienen que convertirse ellos en otro peligro todavía
todavía mayor para la democracia. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Muy democrático eso de hacer lo que sea necesario para derrocar a un gobierno democráticamente elegido en las urnas y votado en la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Muy democrático. Pero vamos a hablar más largo y tendido de las manifestaciones. Lo primero de todo, imaginad los porrazos que habrían volado contra manifestantes de izquierdas que hubiesen pretendido cortar la A6 camino a Moncloa, residencia del presidente del gobierno. O mejor dicho, no lo imaginéis, porque ya se intentó en los 2000 en una protesta contra Aznar por haber metido a España en la desastrosa guerra de Irak, que por cierto, para tomar aquella decisión no se convocaron de nuevo elecciones porque eso no lo había votado nadie, porque claro, eso solamente se pide cuando gana la izquierda. Y en aquella ocasión la policía apaleó a todos los manifestantes a los que se les ocurrió salir a protestar. Otro ejemplo de esta simetría que estamos viendo de cara a las movilizaciones lo tenemos con el diputado del partido de extrema derecha Vox, Javier Ortega Smith, quien lleva varios días encarándose y humillando sistemáticamente a los antidisturbios que les envían a Ferraz. Fijaos. Sonría de vez en cuando, hombre, que la vida es mejor. Yo sé que no les paga mucho. Tan intenso y continuado está siendo este acoso que hasta han tenido que salir a protestar los sindicatos policiales que en principio eran tan afines a ellos. Y ya lo dije en su momento de Esperanza Aguirre y lo repito aquí. Imaginad si este comportamiento lo hubiese tenido una persona normal, un ciudadano de a pie como tú o como yo. ¿Cómo crees que hubiese sido la reacción del policía? En fin, que ojalá tengan la misma paciencia en otras manifestaciones que no suelen tener. Pero la verdad es que es muy curioso ver a voceros de la extrema derecha diciendo de otras movilizaciones que la policía solo protege al ciudadano de los delincuentes y si no te protege, imagínate que eres, para luego quejarse por ser detenido por esa misma policía. Entonces, ¿qué se supone que eres? En fin, cómico cuanto menos. Pero bueno, vamos al meollo del asunto. ¿Qué quiere decir que mucha gente se manifieste por algo? Primero, que es algo importante y que no se debería negar jamás el derecho a la manifestación a absolutamente nadie. Porque por desgracia en este país estuvimos durante 40 años sin poder manifestarnos porque vivíamos en una dictadura. Una de verdad, una de esas que se reivindica tantas veces delante de Ferraz levantando el brazo dando vivas a Franco. Por lo tanto, está bien que se pueda hacer, está bien que nos podamos manifestar y la violencia policial siempre es rechazable, independientemente de a quién afecte. Pero también creo que si el derecho de protesta es fundamental para la salud de una democracia, lo es aún más la libertad de prensa. Y hay ciertas líneas rojas que no se deberían cruzar y una de ellas son las agresiones a periodistas que se están dando durante estas movilizaciones. Y aunque las comparaciones son odiosas, a veces también son necesarias. Y por eso me gustaría repasar también por qué salimos a la calle históricamente unos y otros. Porque la gente progresista también salir a llenar calles y plazas, lo sabéis perfectamente. La diferencia es que los progresistas lo hacen en defensa de la sanidad pública, para defender los salarios, para ampliar derechos de la comunidad LGTB, las mujeres, los migrantes, porque eso sí que es defender la igualdad y no las alucinaciones falsas de España se rompe o que vivimos en una dictadura. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque aunque a muchos pueda parecernos que esto de la derecha saliendo a la calle es la gran novedad en la historia de España, y aunque muchos ahora quieran vender esto como que la rebeldía se ha vuelto de derechas, lo cierto es que no, porque por cada avance social que hemos conquistado en nuestro país, hemos tenido que lidiar con la reacción por parte de la derecha. Ejemplos rápidos. Lo vimos cuando se aprobó la ley del divorcio en España en el año 1981, que decían que iba a acabar con la familia. Y aquí estamos 42 años después y no ha pasado nada de eso. Volvieron a salir masivamente en 1984 contra la ley del aborto, alegando que iba a acabar con la vida. Un mantra que aún repiten a día de hoy, a pesar de que en aquel momento en España vivían 38 millones de personas y hoy 48 millones. Evidentemente no salió todo el mundo a abortar en cuanto tuvo la posibilidad. Y en el año 2004, con la aprobación del matrimonio igualitario, más de lo mismo. Ahora sí que se iba a acabar del todo con la familia. Y ahí consiguieron reunir hasta 180.000 personas en las calles. Que por cierto, se les unió el moderado Mariano Rajoy. Una institución entre un hombre y una mujer para la procreación. Eso es y siempre ha sido el matrimonio. Yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio de homosexuales. Y un año después, en 2005, con la reforma de la ley del aborto, volvieron a salir asegurando de nuevo que España se convertiría en un cementerio. También salieron contra la ley CELA, que iba a acabar con la libertad educativa de nuestro país y con los colegios concertados. Por cierto, nunca más se supo de ello y ahí sigue la educación concertada, mucha de ella controlada por la Iglesia sin ningún tipo de problema. También salieron contra la ley de eutanasia, que iba a acabar con la vida todavía más que el aborto. Y nada, aquí seguimos y no ha pasado absolutamente nada de lo que dicen. Y es que parece algo sistemático, siempre están en contra del avance de derechos. Y eso también lo expresan de manera masiva muchas veces en las calles. ¿Eso quiere decir que España estuviese en contra del divorcio, en contra del aborto, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo o de la eutanasia? Claro que no, simplemente era un sector movilizado en aquel momento que gritaba muy fuerte, pero que eso no implica tener razón. Exactamente lo mismo que ocurre ahora. Y frente a eso están todos los 1 de mayo, los 8 de marzo,
abrazos, el 15M, las protestas reclamando vivienda digna, mejorar calidad de vida o la lucha contra la guerra y los recortes, los piquetes para defender salarios justos o la reducción de la jornada laboral. Y no digo esto porque quiera dar lecciones a nadie, pero sí que me gustaría invitar a una pequeña reflexión. ¿Realmente estas cosas que hemos visto como la amnistía, el divorcio, la ley de eutanasia afectan tanto a tu vida? ¿Tanto va a cambiar tu día a día si se aprueban o no esas leyes? Porque seguramente tengas problemas más grandes y más importantes y hay otras medidas que te toquen más de cerca, como la subida del salario mínimo, como la jornada laboral, como la sanidad, como la educación, en cuyo caso creo que estaría mejor dedicar tus esfuerzos a ello. Y que si aún así tampoco queréis hacerlo, pues tampoco pasa nada, porque los derechos que conquistamos son para todos y no son solamente para los que salimos a pelearlos en las calles. Por eso ahora Maroto puede casarse con otro señor en igualdad de condiciones, Abascal ha podido divorciarse y los cayetanos que salen a manifestarse puedan hacerlo sin que les muelan a palos, a pesar de que en su momento intentasen frenar todos esos derechos de los que ahora gozan. Y parece que le faltan algunas manifestaciones más para empezar también a pedir la derogación de la ley Mordaza, que ya toca. Y serán bienvenidos si quieren sumarse a esa lucha. Así que no os preocupéis, porque por mucho que intenten parar los avances sociales, somos más los que queremos seguir caminando hacia adelante. Y cada paso adelante que ha dado la sociedad ha tenido a esta gente enfrente, en el lado equivocado de la historia. Y la única forma que tienen para intentar engañar a la gente para que se les una es generar miedo y pintar cada último avance progresista como el apocalipsis definitivo, lo que definitivamente nos va a llevar al caos absoluto. Y así llevamos toda la maldita vida. Pero España, por fortuna, avanza a pesar de ellos. Y hoy, lejos de habernos convertido en esa especie de infierno en la tierra, somos un país mejor que hace 80 y 40 años. Así que nada, como siempre, si has llegado hasta aquí, ¿tú qué opinas? ¿Funciona la estrategia del miedo para movilizar a la gente? Y si funciona, ¿hasta cuándo seguirá funcionando? Porque igual ya está un poco agotado el sistema. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de la izquierda a esta última movilización de la derecha? Y la última pregunta, ¿crees que esta vez sí, de verdad, será la definitiva en la que España acabe colapsando o será como todas las anteriores en las que lo advirtieron y no acabó pasando nada? Deja tu respuesta en los comentarios, si te ha gustado deja un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.